Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este 2021. Estoy de regreso. Mi nombre es Gonzalo Arce, soy psicólogo. Bienvenidos a este programa. Hace un año que cumplimos con estas transmisiones en vivo. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, y una pena por todas las personas que han muerto por todo este virus que hemos tenido desde hace ya casi 10 meses. Una pena. Y si usted está sano, si alguno de sus familiares lo está también, pues qué afortunados somos el día de hoy. Muy buenas tardes, vuelvo a repetir, y bienvenidos a este programa que se llama Psicopatía en la infancia. Ser frío en la línea de fuego. Voy a tocar el tema del día de hoy de la psicopatía, la diferencia que hay entre el perfil del psicópata y el perfil del sociópata, porque son dos áreas totalmente distintas. Y pues bienvenidos. Saludos en especial a todo el estado de Guanajuato, Irapuato, León, Silao, Romita, Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, donde nos ven, en todo el estado de Guanajuato, al estado de Jalisco, a Sonora, donde tengo algunos familiares, Mérida, CDMX, y en Estados Unidos. En el anterior programa me enviaron un mensaje por inbox a mi cuenta de Facebook, donde enviaron un saludo muy especial a Dallas, Texas. Entonces, un saludo virtual y les deseo un feliz año hasta Dallas, Texas, y además a Florida, Chicago, California, Arizona y a Colombia. Gracias por ver y compartir mis programas. Un abrazo virtual a todos. Soy licenciado en psicología y tengo el grado de maestro en desarrollo del potencial humano. Bienvenidos al día de hoy. ¿Qué me inspiró a este programa? Lo voy a explicar. Fíjese que durante este periodo de fin de año, yo me la pasé en confinamiento, cuidándome, y me la pasé estudiando. Inclusive leí un libro que se llama Sin Conciencia, y además estuve viendo algunas películas del perfil del psicópata, y me he dado cuenta que aquí en México estamos pasando curiosamente por una situación de homicidios, de violencia, que es algo que se ha generado y se ha arrastrado desde algunos años, y que curiosamente no lo hemos visto. Entonces, en eso consiste el programa. El título está en la parte de atrás de la imagen: Psicopatía en la infancia, ser frío en línea de fuego. Les explico algunos datos. En el año 2006 inició un sexenio contra la lucha del crimen organizado. Se han incrementado los homicidios a partir del año 2006. Y fíjense bien, en ese sexenio fue una lucha incesante de violencia que todavía hasta el día de hoy pues no se ha detenido. La violencia y los homicidios. En el año 2003, no sé si usted tiene por ahí el dato, pero hubo un suceso que empezaron a investigar, que se llamó las famosas muertas de Juárez. Los homicidios a las mujeres. Y inició precisamente en Ciudad Juárez. Y hoy los homicidios hacia las mujeres están en todo el país. Están en todo el país, y es algo que no se ha detenido. En el año 2010, estoy hablando de hace ya casi 11 años, penosamente, el estado de Guanajuato, aquí en México donde estamos, era el primer lugar en suicidios. No sé si actualmente, no lo tengo el dato, pero no sé si actualmente esto ha disminuido. Pero en el año 2010, hace 11 años, éramos el primer lugar en suicidio. Y en 2017, a la fecha, se han incrementado los homicidios, los asesinatos, la violencia en el estado de Guanajuato. Estos datos es precisamente los que me han inspirado a hablar el día de hoy de este programa. Espero y les guste, y espero les sea de utilidad a ustedes. Valentía, amor y esperanza para los hogares en los que me están viendo, o desde donde usted me esté observando, en diversas partes del país y fuera del país. Bien, todos estos datos han ocurrido en nuestro estado de Guanajuato y en México. Estos que acabo de mencionar el día de hoy. En las siguientes imágenes voy a explicar la diferencia
entre lo que es el psicópata y lo que es el sociópata, porque son dos áreas totalmente distintas. Y las voy a explicar, pero les voy a decir, es las características en adulto, porque el programa consiste precisamente en que usted identifique al psicópata, pero en niño. Y si en algunos puntos usted se identifica, pues son foquitos rojos que el día de hoy usted puede prevenir. El sociópata se lo voy a describir en una película, que aquí traigo inclusive el cubrebocas. A lo mejor la va a ubicar. Exactamente, la película del 2019 del Joker, que a muchos gustó. ¿Cómo es el sociópata? Es una persona impulsiva, no tiene empatía, poca estabilidad laboral, fueron educados por una crianza ineficiente, son considerados como raros, padecen algún trastorno depresivo, bipolar, algún trastorno de la conducta, no planifican lo que hacen y son desadaptados sociales. Si usted recuerda algunas imágenes de la película del Joker, era una persona que tenía algún trastorno, estaba medicado, era inestable, la relación con la mamá pues no era del todo buena, inclusive la mamá se encontraba ya muy grande y enferma, y no era mala persona. Curiosamente, el sociópata es un desadaptado social. ¿Cuál es el peligro que corren los sociópatas? Curiosamente, cuando aprenden o cuando saben que pueden matar, se vuelven asesinos seriales. Eso es lo que pasa con los sociópatas. No son malas personas, en el fondo a lo mejor son nobles. Ustedes observen la película, presenta el más claro ejemplo de lo que era un sociópata, lo que era el Joker. Si usted lo observa, muy bien, esas son las características. Un desadaptado social, un enfermo mental al final de cuentas. Eso consistía el sociópata. Voy con el psicópata porque estos son lo contrario. Lo primero, son manipuladores. Les encanta en sus relaciones de pareja, en su trabajo. Son muy buenos para culpar a los demás. No aceptan que son culpables. No empatizan con animales ni personas. Y más adelante de este programa lo voy a mencionar porque es el principal foquito de atención para los niños que tienen esta característica. Entonces, no empatizan con animales ni personas. No les importa hacer daño a los demás. Suelen tener buenos trabajos y ocupan altos mandos. Pasan como personas normales y encantadoras. Son personas seductoras. Y no hay una causa bien definida según el libro y lo que el libro Sin Conciencia y lo que estuve investigando, si hay un origen psicológico o si hay un origen biológico. Lo único que yo les puedo decir es que el día de hoy voy a dar una explicación psicológica y espero les sea a usted de utilidad. Entonces, estas son las características. El sociópata es desadaptado social y el psicópata puede ocupar buenos puestos, buenos cargos, y curiosamente los dos, al final de cuentas, son asesinos y son criminales. Esta es la principal diferencia. Fíjense bien, voy a explicar un caso del año 2008, de cómo en ocasiones la crianza ineficiente o tener una familia donde no cubran tus necesidades afectivas te puede convertir en un criminal. En el año 2008 resulta que agarraron preso a un joven que era un sicario de algún grupo criminal. Y esta persona había asesinado a más de 30. Y curiosamente decía que no sentía ningún dolor a la hora de matarlos. Lo entrevistaron. Y entonces le dijeron, ¿cómo fue la relación de tus papás? Resulta que él había observado y había vivido violencia intrafamiliar. El papá era un alcohólico, vivían en la sierra de Oaxaca. Y el papá, aparte de alcohólico, era golpeador con la mamá. Él era el hermano mayor. Y entonces, curiosamente, él recibía también golpizas por ser el hermano mayor por parte del papá. En una ocasión llegó totalmente en estado de ebriedad y observó cómo su mamá le reclamó al papá que por qué de nuevo había llegado en total estado de ebriedad. Y curiosamente, después empezó a golpear
a la mamá, y posteriormente algo que hizo, él a la hora de observar cómo golpeaban a la mamá, lo único que se le ocurrió hacer fue encajarle un machete al papá, y curiosamente la mamá cae muerta de la golpiza que le pone el papá, y el papá cae muerto. Y él, siendo el hijo mayor de algunos hermanos, se van de la casa de la Sierra de Oaxaca, y lo único que les tocó, o el único trabajo que pudo obtener, fue por medio de un grupo criminal para sacar adelante a sus hermanos. Curiosamente, era antisocial, no hablaba mucho, era una persona muy apartada, pero era un asesino serial, de alguna manera pagado por un grupo criminal. Esto sucedió en el año 2008 aquí en México y en Oaxaca. No estoy hablando de otro país que no sea nuestro país, México. Por eso es tan importante prevenir. Si usted tiene niños pequeños, estos son el resultado de cuando tienen una crianza ineficiente, o además tienen algún problema psicológico que no es tratado a tiempo, para que observen la diferencia entre lo que es el sociópata y el psicópata, que son dos áreas totalmente diferentes. Voy a mencionar el caso de un psicópata que fue un asesino serial. Aquí lo nombro, algunos a lo mejor lo han escuchado. Se llamaba Goyo Cárdenas. Él murió en 1999. Goyo Cárdenas se consideraba un muchacho bueno, estudioso, noble, un gran hijo. ¿Qué era lo que tenía? Asesinaba prostitutas. Y curiosamente, de alguna manera, como lo detuvieron, lo descubrieron, fue que una de ellas la identificaron, y esto estoy hablando de por ahí de los años 40. Posteriormente, él es responsable, lo llevan a la cárcel. Estando en la cárcel, algo que caracteriza a los psicópatas es que se vuelven líderes. Se vuelven líderes dentro de la cárcel. Él se volvió un líder y todo un guía y un gurú dentro de lo que era la cárcel, Goyo Cárdenas. Inclusive tuvo la oportunidad de escribir un libro porque era una persona muy brillante y tuvo algunos privilegios, inclusive tenía algunos días libres donde podía salir de la cárcel. Eso estoy hablando, eso es lo que es un psicópata. Tiene un lado muy brillante, tiene un coeficiente intelectual inclusive superior a muchos. Eso es lo que caracteriza al psicópata. Tienen buenos trabajos, por eso les digo, son manipuladoras y tienen un lado encantador. Inclusive pueden ser figuras carismáticas. Y le digo una cosa, les comento algo, desgraciadamente no todos los psicópatas son tratados, ni desde niños, ni adolescentes. En la etapa de adulto, curiosamente, aunque algunos son asesinos seriales, ocupan puestos importantes. Y también no todos los psicópatas están tratados, están medicados, ni están en las cárceles. Entonces, por eso para mí, se volvió como seductor todo este tema. Voy a hablar de un sociópata, Richard Ramírez. De ese voy a hablar de Estados Unidos. Asesino serial conocido como el cazador nocturno. ¿Cómo inició? ¿Cómo fue su infancia? Su papá era un hombre muy violento. Sus papás eran de origen mexicano y tuvo un tío que estuvo en la guerra de Vietnam y le enseñó unas fotografías donde él había estado, de algunas muertes que había tenido, que él había vivido, que había presenciado en la guerra de Vietnam. Curiosamente, a la hora de observar a Richard Ramírez, se impactó demasiado y posteriormente empezó a querer imitar al tío y empezó a descubrir más, a pedirle que le contara más, y durante ese lapso aprendió a drogarse junto con su tío le enseñó a drogarse, fue su gran mentor para esto. ¿Qué lo convirtió? Lo convirtió en el cazador nocturno, un asesino y un violador serial, que curiosamente murió en el año 2013, totalmente solo. Los familiares ya no lo reconocieron, pero en los años 80 se caracterizó y lo conocían como el cazador nocturno. Eso fue Richard Ramírez, de origen mexicano y estadounidense, donde él, su historial criminal lo logró. Asesinó, violó a varias personas. Esto es lo que es un sociópata. Hagan de cuenta, como recordándoles esta película, como un Joker. Hagan de cuenta. Como lo dije,
en anteriores programas, lo que fomentas en un niño, lo formas en un adulto. Estas características, estos casos que estoy mencionando, son posiblemente algunos adultos que de niños se convirtieron en psicópatas y en sociópatas y que no fueron atendidos a su debido tiempo y que por muchas razones se convirtieron en asesinos seriales y en criminales y que curiosamente no pasaban como personas que iban a hacer daño. Yo puedo decir que el sicario de Oaxaca era de un origen muy humilde. El papá trabajaba en el campo, pero curiosamente la necesidad económica combinado con la violencia que había vivido lo convirtió en un asesino serial pagado por un grupo criminal y que desgraciadamente en nuestro país desde el año 2017 aquí en nuestro estado de Guanajuato se ha incrementado el índice de homicidios y de violencia. Y estoy tratando de dar esta explicación. ¿De dónde viene este origen? Inclusive de los feminicidios, que es un problema del año 2003. Es un problema que comenzó con las muertas de Juárez y se ha incrementado en todo el país. Y aún todavía, pues no hay respuesta de esos asesinatos que son de tipo serial. Esas desapariciones de mujeres. Posiblemente algún psicópata que no esté en la cárcel o que sea un enfermo mental está causando estas muertes. Voy a describirles cómo es el niño psicópata. Fríos en línea de fuego es parte de lo que es el título de la psicopatía infantil. Niños fríos en línea de fuego. Y posiblemente la edad en que me voy a dirigir es de 6 a 13 años, cuando ya se puede detectar de alguna manera algunos rasgos de los niños psicópatas. Voy a explicar cada uno de ellos. Primero, el niño le encanta mentir. Es muy manipulador para salirse con la suya. Miente. Tiene indiferencia al dolor y sentimientos de otros. Parece que no le importan que lloren, parece que no le importa que golpee a otros niños, que sufran. Desafía a los padres y a los profesores. Es retador. Suelen tener experiencias sexuales a muy temprana edad, inclusive en la preadolescencia. Roban a otros niños y a los padres. Intimidan a otros niños. Estas son las principales características de los psicópatas fríos en línea de fuego. Simplemente con esa frase le digo. Y la principal característica que viene en la imagen de atrás y que inclusive quiero que si es necesario y a usted le interesa, anótela muy bien. Dañan y matan animales. Pueden golpear y pueden matar perros, gallinas, si usted vive por ahí en alguna comunidad, en algún rancho, gatos, y no les importa. Así es como inicia el niño psicópata. Disfruta ver sufrir a los animales, dañarlos, matarlos y que inclusive acuchillarlos. Es la principal característica y no siente nada. Pareciera que disfruta. Si usted tiene un niño con algunas de estas características, es momento de yo decirle, póngale atención. Llévelo a terapia, llévelo con algún especialista. Yo creo que este es un problema que también hay que atender. Y que voy a explicar un caso de una niña en Estados Unidos de 6 años que intentó tirar a su gato por el excusado para ver cómo sufría. Para ver cómo sufría. Esto fue en Estados Unidos. Otra niña de 7 años, hija única, por 6 años, tuvo un hermano. Y curiosamente, al hermano lo atormentaba de forma cruel hasta la edad de la adolescencia. Eso era lo que ocurría en este caso con esta niña. Y pareciera que disfrutaba hacer sufrir al hermano. Pareciera que lo atormentaba hasta que el hermano un día habló y tuvo muchos problemas en terapia. En terapia. Un estudio en California, en Estados Unidos, dice que la mayoría de los niños con un perfil psicópata como estas características que acabo de mencionar, presentaban las características
y tenían problemas emocionales de aprendizaje, comportamiento y la principal característica, manipuladores con los maestros, con los papás, se salían con la suya. Mucho cuidado si usted tiene un niño entre 6 y 13 años con estas características, si son indiferentes al dolor, si roban a otros niños, si intimidan, violentan y sobre todo, vuelvo a repetir, la principal característica, dañar y matar animales. Este niño posiblemente necesite ayuda o esta niña necesite ayuda y usted ni siquiera se da cuenta. A lo mejor cree, está en la edad pequeña, únicamente que ahora que crezca se va a componer. Tenemos esa idea aquí en México. Pues no. Vuelvo a repetir la frase, lo que formas en un niño lo fomentas en un adulto. De los que acabo de mencionar, los asesinos seriales no fueron tratados a su tiempo. Hubiera sido de la edad correcta de 6 a 13 años. ¿Qué otros trastornos padecen los niños? En la otra imagen les voy a mencionar qué otros trastornos de conducta en adolescentes psicópatas. Hablé de la parte de los niños, pero también en niños y en adolescentes. El primero es el trastorno déficit de atención, que por ahí yo recuerdo hace alrededor de unos 15 o 20 años, estuvo muy de moda en las señoras de clase social alta, aquí en México. Mi niño es hiperactivo, tiene ese déficit de atención y pareciera que estuviera de moda que los llevaran al psicólogo. Y que curiosamente, ¿qué principal característica presentan estos niños? Grado de desatención, inapropiados e impulsivos. Completamente, eso es lo que significa la déficit de atención. Y que por ahí hace unos 15 o 20 años estuvo de moda. Y que inclusive estaba de moda, yo recuerdo a las señoras de clase social alta, mi hijo es hiperactivo. Por favor, casi con una receta de cocina, díganme qué tengo que hacer. Y curiosamente cuando responsabilizaban a los papás y les decían que tenían que involucrarse más con el niño, se acababa la terapia en ese momento. Que no le pase a usted. Si su niño tiene esa principal característica, posiblemente tiene problemas de aprendizaje o qué está pasando que no puede poner atención el niño por completo. Trastorno de conducta que viene en la segunda, en el segundo punto, en la imagen de atrás. El niño viola las reglas o normas sociales y no conoce límites. Aquellos niños irrespetuosos que no conocen límites, que no respetan al maestro, que no respetan a los compañeros y que a lo mejor inclusive a los papás les da risa. Ahí este niño está incontrolable. Sí, ahorita tiene 7 años, pero ponte a pensar en adulto, ¿en quién se va a transformar? ¿En un psicópata? ¿En una persona, en un asesino serial? Porque curiosamente el trastorno de conducta, de no conocer límites, es muy peligroso, porque curiosamente comienza desde el hogar. Ponga mucha atención. Trastorno de oposición desafiante diferente. Patrón de conducta hostil y desafiante ante figuras de autoridad. Hay niños que de repente ven figuras de autoridad, como lo que son los maestros, e inmediatamente los desafían. Es un trastorno de oposición y que curiosamente a la larga se transforma en un criminal y en una persona que les seduce inclusive desafiar a la policía y desafiar y que entrar en grupos criminales. Quise hacer este programa para hacer una explicación. Hay demasiados homicidios. ¿Quién está haciendo ese tipo de asesinatos seriales y que curiosamente cada vez entran más en lo que es el sadismo? ¿Qué hay detrás de esas mentes enfermas de alguna manera? Porque todo esto tiene el origen. O es un sociópata o es un psicópata. Y el psicópata, y les digo que curiosamente estos dos personajes o estos dos perfiles criminales muchas veces no se encuentran en una cárcel, no se encuentran medicados, no se encuentran tratados y continúan haciendo daño a lo que es nuestra sociedad. Aquí es una explicación y una invitación. Si usted tiene un niño con esas características que mencioné o con alguno de estos trastornos, es momento de atenderlo. Es momento de atenderlo. Cuando cae a la cárcel, desgraciadamente, ya hemos perdido mucho el tiempo. El niño ya se convirtió
en un criminal. Reflexiones de este programa que les quiero explicar. Quiero darles una definición exacta de lo que es psicopatía en la siguiente imagen. Ahí aparece, aquí está en la parte de atrás. Psicopatía viene del patos, que significa enfermedad, y psique, mente enferma, y se presenta en niñez, adolescencia, y se detecta en ocasiones en la edad adulta. ¿Cómo? Siendo un asesino serial, siendo un criminal, siendo un violador. Eso es lo que significa psicopatía, mente enferma, que no ha sido atendido. Mi objetivo principal el día de hoy en este programa era dar a conocer precisamente el trastorno en esta oleada de violencia que estamos teniendo, de robos, de asaltos, de asesinatos que estamos teniendo. Era dar una explicación psicológica de esto. Y aquí está. Si usted tiene un niño con esas características, momento de atenderlo, momento de escucharlo, momento de asistir a terapia. No dejemos que las cosas se agraven, porque curiosamente yo sé que en este momento, ante el virus que estamos teniendo, hay otras cuestiones que estamos dejando de desatender. Imagínense tener un niño de estas características en casa, que no lo controlamos ni en casa y queremos que un maestro lo controle. Yo creo que a veces también hay que revisar cómo estamos formando a los hijos. Y la edad de 6 a 13 años es la edad correcta para atenderlo. Si usted tiene este niño, busque ayuda. Les voy a pasar mis datos. Primero, síganme en mi canal de YouTube. Búsquenme como Gonza Arce. Ahí pueden volver a ver todos mis programas. Son de contenido psicológico. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Búsquenme en mi canal. Todos los programas que tengo desde que inicié, desde enero 2020, ya cumplí un año. Hoy cumplimos un año el día de hoy. Y estar sanos y estar con vida yo creo que es una bendición. Y que el poder transmitir y compartir a ustedes con el mismo gusto de siempre, para mí, con eso me quedo. Un abrazo virtual. Mis datos: soy Gonzalo de Jesús Arce Ramírez. Tengo el grado de maestro en desarrollo del potencial humano. Tengo la especialidad en reconstrucción experiencial, el diplomado en aprendizaje interpersonal, diplomado en intervención en crisis, diplomado en adicciones, diplomado en tanatología, y soy licenciado en psicología. ¿Dónde me localizan? Yo radico actualmente en Irapuato, Guanajuato, y estoy en Paseo de las Fresas, número 395, letra A, en Jardines de Irapuato. Mi teléfono 429-100-1912. Me pueden escribir o me pueden enviar algún correo y me localizo en Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias a todos por haberme escuchado en este primer programa del año. Espero que a ustedes les haya resultado interesante. Muchísimas gracias a todos. Un año tenemos transmitiendo en vivo. Agradezco al equipo que me respalda. A mi amigo Poncho de TVS Irapuato, a Fabiola, mi alma gemela, que me apoya en los programas, y a mi mamá, que me dio la vida. Gracias, mamá, por estar aquí presentes, y a mis familiares que me están viendo. Un saludo a todos y feliz 2021. Conclusión del día de hoy: una explicación psicológica del niño adolescente psicópata es que viven en hogares donde hay, si gusta notarle, violencia, alcoholismo, criminalidad, robo. Vive siendo rechazado por completo, descuidado, abusado física, mental y hasta inclusive sexual. ¿Cuántos violadores psicópatas no vivieron alguna violación sexual de niños y que están repitiendo esa historia, que no han sanado en su persona? Le dejo la reflexión. Ahí están mis datos. Por favor, comparta este programa si se lo está viendo por redes sociales. Y muchísimas gracias. En este feliz 2021 que les digo, recuerden que les deseo valentía, amor y esperanza. No hay nada más bello que la esperanza de vida que hoy tenemos. Si hoy estamos sanos, si hoy estamos
de alguna manera bien, hay que agradecer. La vida nos está dando otra oportunidad. Hoy, 14 de enero del año 2020. Y con esto inicio el año. El próximo programa quiero dedicarlo a aprendiendo a vivir. Quiero enfocarme en ese tema porque creo que es algo que por ahí todos tenemos. ¿Cómo aprender a vivir con lo que no podemos cambiar, sin complacer a los demás? Y que muchas veces tiene un origen psicológico. Entonces les pido por favor que compartan este video y les agradezco profundamente su atención. Gracias. Y con este cubrebocas, pues les pido que nos sigamos cuidando y me despido. Muchísimas gracias. Recuerden que la paz es vivir con amor el presente. Se los dejo. Gracias. Pongo el cubrebocas.